En México no tenemos una cultura del vino. Sin embargo, actualmente hay un marcado interés por este tipo de bebidas. Tan es así que instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México participan en investigaciones científicas sobre el vino y hay organismos que realizan catas y estudios de mercado. También hay quienes ofrecen cursos para disfrutar y conocer de estas bebidas. Sin embargo, la mayoría tienen la finalidad de vender una marca determinada. Por eso hoy, recordando al dios Baco, lo invitamos a saber cómo reconocer y comprar un buen vino. En mi casa siempre acostumbraron tomar vino en reuniones y ocasiones especiales, pero siempre he tenido la inquietud de conocer las principales características de los vinos, para saber cuáles son buenos y por qué, y cuáles son los que mejor combinan con la comida mexicana. Junto con mi amigo Walter, quien tiene motivos románticos para interesarse en el tema, acudí a la Academia Mexicana del Vino, donde nos recibió su presidente, el señor Luis Fernando Otero. La Revista del Consumidor, en su edición de diciembre de 2004, publicó una lista elaborada por la Academia Mexicana del Vino, que incluye, de acuerdo con sus criterios de evaluación y una imparcial cata a ciegas, los mejores 12 vinos mexicanos, tanto blancos como tintos. Sus precios oscilan entre los 70 y los 250 pesos. Bueno, lo que pasa es que yo siempre, sí suelo consumir vino, pero no sé cómo comprar un buen vino. O sea, si alguna vez un vino me gustó, generalmente lo vuelvo a solicitar, pero a veces no sabe igual. Y ya cambió. Yo no suelo comer con tanta frecuencia con vino como Mariel, pero quiero quedar bien por ahí con una muchacha. Primero, piérdanle el miedo al vino. No piensen que el vino, ¡qué barbaridad! Es que yo no me sé la palabra, yo no sé si el vino es bueno, yo no sé si el vino es malo, yo no sé si porque son blancos o si porque son rosados o porque si son tintos. Quizás sí quitarle muchas etiquetas, ¿no? O sea, la etiqueta clásica, el vino tinto se consume con carne, el vino blanco con pescado. Y no necesariamente, o sea, tú puedes consumir un buen vino tinto con un pescado que esté quizás más condimentado, ¿no? Entonces sí es un poco quitarle esas etiquetas que tiene la categoría para empezar a difundir más el consumo del vino, ¿no? El descorche del vino, como les comentaba, siempre vamos a tratar de dejar completamente descubierta la boca de la botella, o podemos hacer el corte ya sea en la parte superior o en la parte inferior usando navajitas o usando este tipo de cortacápsulas que son sensacionales. Un buen descorchador es aquel que tenga las espirales lo más amplias posibles, tanto de diámetro como de extensión, que no esté demasiado apretado y gordo, porque entonces va a penetrar destrozando el corcho. Yo les sugiero siempre que empiecen por un extremo de la botella y meterlo en forma diagonal. No se trata de hacer palanca doblando porque corremos el riesgo de doblar el corcho. Entonces es en forma vertical, empezamos a hacer la extracción y ya cuando sintamos que aflojó un poco, entonces nada más le movemos un poquito y debe de salir el corcho limpio. El promedio de la producción anual de vinos en México es de 800,000 cajas de 9 litros cada una. El vino blanco es el que más se vende y las mujeres son quienes más lo compran. A la fecha prevalece el consumo de vinos extranjeros sobre los nacionales. Y es una industria que viene creciendo alrededor de un 9% anual en los últimos 4 años. En el último año la industria nacional creció ligeramente arriba de los vinos importados. Entonces es una señal muy buena que todavía hay para dónde crecer, ¿no? con los vinos mexicanos. Necesitamos que las copas tengan lo que le estamos llamando tiro, un buen espacio entre el límite superior del contenido de líquido del vino y la boca de la copa, para que ahí vayan saliendo los diferentes gases que contiene el vino y podamos apreciarlos mejor. Es muy importante que el cuerpo de la copa sea mayor que el tamaño de la boca.
La copa conviene tomarla del fuste o de la base con el objeto de no calentar el vino. La costumbre tradicional ha sido llenar las copas prácticamente hasta más de sus 3/4 partes. Hay que llenar siempre abajo del volumen máximo que pueda tener la copa. La base es la uva. Si la uva es buena, el vino tiene mucho para ser bueno, aunque podemos todavía echarlo a perder. Entonces el trabajo empieza en el campo, en la forma en que se cultiva, en la forma en que se cosecha, en la forma en que el enólogo va determinando qué es lo que quiere en esa particular cepa tener como expresión aromática o expresión de color. Fundado en 1597, Casa Madero es el viñedo más antiguo de América Latina. Ubicado en el Valle de Parras, en el norte de México, este lugar representa la primera denominación de origen oficialmente reconocida por el gobierno mexicano en materia de vinos. Primero, sin agitar el vino, acerquen su nariz, si tienen un poquito de aromas por aquí cerca del perfume y todo eso, exhalen primero a través de la nariz y después vamos a acercar nuestra nariz y mover la copa si aparecen aromas. O sea, el sabor debe cumplir la promesa del olor. La promesa olfativa. Mientras más aromas diferentes encontremos, más calidad va a tener el vino. Si por más que agitemos ahorita la copa, encontramos el mismo aroma, la del vino es muy modesta. Los vinos mexicanos ofrecen calidad inclusive superior a muchos vinos importados. También hay vinos importados muy buenos, pero también hay muchos que están llegando a muy bajo precio y con una calidad cuestionable, ¿no? A mí las piñas de los árboles, las que se caen. A piña, sí. La que sirve para, exacto, el piño. Del pino. A la campiña, a lo rural. Vean cómo hay coincidencia, estamos hablando de piña, ¿dónde está eso en el bosque? Aquí estamos hablando de tierra, de algo mojado, húmedo, más extenso. Estamos hablando de conceptos iguales, tenemos una similitud. Eso quiere decir que es un vino que tiene calidad. La variación en el vino de un año a otro es una parte aceptable en el vino porque las cosechas de año con año tienen diferentes rendimientos, diferentes concentraciones de aromas, etc. Entonces sí la cosecha cambia un poco, pero digamos que los parámetros de la calidad del vino que ofrece como marca deben de ser siempre los mismos. ¿Qué es un sorbo de vino para probarlo? Imagínense el contenido de una cuchara sopera, es el que debemos de probar. Los aromas que percibieron por la nariz se confirmaron en la boca y después de haberlo exhalado por la nariz, ¿quedó un tiempo prolongado? Sí. ¿O se fueron muy rápido? No. Que ya no supe ni qué tomé. Sí, quedan. Sí, quedan. Quedan. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en presencia de un vino bien hecho, un vino que tiene calidad. Qué bueno que además de que tenga calidad, nos guste. Qué bueno que además sea mexicano. El vino de mesa, yo creo que sí. Nada más se da en ciertos niveles y como son los menos, entonces yo creo que no está muy arraigada. No estamos muy acostumbrados, no tenemos esa cultura, pero realmente pues es muy sano. Pero más o menos cada mes sí procuramos el fin de semana abrir una botellita de vino de mesa, tinto, blanco, etc. Yo creo que pesa mucho más la cerveza pero yo creo que es mucho la combinación con el tipo de alimento que hay en México, ¿no? O sea, como que se presta más una cerveza que una copa de vino tinto, ¿no? Pues tiene fama de ser bueno para el corazón y esas cosas, ¿no? Pues yo diario tomo vino tinto o traguito en la noche para el corazón. Cada mexicano consume en promedio 250 mililitros de vino al año, es decir, un poco más de una copa, mientras que en Europa la cifra asciende a 34 litros por persona, o sea, unas 400 copas al año. Y el vino siempre ha estado como en un término secundario, ¿no? Haciendo una comparación, por ejemplo, con países europeos que están acostumbrados desde pequeños toman vino en la familia, con los alimentos, y es algo parte de la cultura habitual que hay en el consumo del vino en otros países. Y en México no hemos empezado por ahí. Básicamente el consumo de alcohol en México se da más social, en fiestas, etcétera, pero no como parte de la alimentación, ¿no? Es paradójico que teniendo buenos vinos, como nos está diciendo, la gente consuma más vinos extranjeros. ¿A qué se debe? El vino mexicano y el vino de calidad mexicano está demasiado
elevado el precio, o sea, no es accesible. No quiere decir que sean caros, pueden ser costosos por sus procesos de elaboración y eso hace que se segmente en un mercado muy pequeño el consumo de estos vinos. El gran consumidor normalmente se aleja porque son vinos que están costando pues desde 250 hasta 500, 600 pesos. Y si no estamos todavía muy enterados de las sensaciones del vino, nos asustamos pagar por esa cantidad y tenemos un problema muy grave. Somos malinchistas. Hay una diferencia que explica tal vez los gradientes de consumo entre México y otros países, los países europeos en especial. En Europa, en países como Francia, por ejemplo, que es netamente vitícola, el vino no tiene impuesto al consumo. Entonces ahí hay un diferencial que acerca muchísimo más al vino al consumidor, porque tiene un diferencial de precio bastante importante. En México, si partimos de la base de que las importaciones sean legales, tenemos la misma tasa impositiva, pero a la vez sube el costo del vino y aleja al consumidor en relación a un país de tradición vitícola como Francia, España o Italia. Saber de vino es conseguir un vino que tenga un precio accesible y que sea placentero al paladar. Y de aquí de estos vinos, ninguno de estos vinos rebasan 100 pesos. O sea, tenemos vino mexicano de muy buena calidad y de precios bajos, de precios accesibles. Abajo de 40 pesos es difícil encontrar realmente un vino bueno, ¿no? O sea, porque ya empiezas a hacer una suma simplemente de cuánto es el empaque, cuánto es el corcho, cuánto es la etiqueta, cuánto es lo que tiene ahí, cuánto es lo que se gasta la empresa en distribuirlo. Entonces ya empiezas ahí quizás a cuestionar un poquito, pero te puedes encontrar vinos muy buenos de 50 pesos, 60 pesos y obviamente hacia arriba, ¿no? El vino blanco seco es un gran compañero de la comida mexicana. Entonces no hay tinto que combine con la comida mexicana. Los ácidos, los vinos tintos ácidos jóvenes, algunos tintos semisecos son adecuados porque hacen contraste, pero un vino astringente no es muy buen compañero porque la astringencia produce sequedad. El vino en muchos lugares está considerado alimento, no bebida. El propósito del vino no es emborrachar a la gente, vamos a ponerlo así, y mucho menos poner un estado de excitación. El vino es algo que se hace para disfrutarse con la comida en un estado normalmente de relajación y en familia. Aquí en México, de alguna manera, nos han asustado un poquitín con el vino y pensamos que nada más es para las grandes ocasiones. Es para las grandes ocasiones, como esta cena romántica que vamos a tener, pero es un magnífico compañero para disfrutar una torta. Tenemos una cultura que estamos muy acostumbrados a comer acompañados de grandes cantidades de refresco, unas botellonas inmensas que cada uno de ellos se lo toma. Sin embargo, en el vino, con una botellita, podemos comer 4 personas porque además se toma menos líquido. Si nosotros vamos al súper, ¿qué nos puede guiar de una etiqueta de un vino para consumir, para comprarlo o no comprarlo? Lo más importante de como de cualquier otro producto, ¿quién es el que lo produce? Es mucho más importante eso que el saber si el vino es de México, que si el vino es de Italia, que si el vino es de Francia o es español. Porque hay productores que tienen calidades bajas, hay productores que tienen calidades muy altas. Hay que darnos cuenta también por el año de la elaboración del vino. En este caso, aquí está, los vinos muy viejos, los vinos no son para toda la vida. Vinos con más de 15 años ya suenan riesgosos, sobre todo en tintos. Vinos blancos con más de 8 años también suena muy riesgoso de entrada. Cuando un vino produce dolor de cabeza. Los vinos que producen dolor de cabeza normalmente son vinos muy corrientes, son vinos mal hechos. Hay algunos vinos y hay algunas personas que les produce dolor de cabeza tanto el blanco como el tinto, o algunos nada más el tinto. Cuando la gente es muy susceptible a el azufre, porque el vino contiene dióxido de azufre, entonces lo registra y lo rechaza. El comer con vino significa encontrarle otro sabor a la comida también. Potencializa los sabores de la comida, enaltece los sabores de la comida. Una comida más o menos mediocre, con un buen vino no es el que sea caro, sino el que le va a hacer fuerza a esa comida, que lo va a enaltecer,
vamos a subir el platillo. Una sugerencia para todos cuando vayan al supermercado a comprar una botella de vino. Procuren comprar las botellas que estén más limpias. Serán las más recientes. Nunca compren 12 botellas sin antes haber probado. Eso es muy importante. Pero si es una, pues tendremos que corrernos el riesgo de la aventura de probar. Como recomendación es ir hacia el consumidor, es irte hacia marcas confiables, ¿no? Muchas veces nos encontramos marcas del señorío de no sé qué y Viña de no sé qué, y son marcas que realmente son como inexistentes, o sea, te las puedes encontrar 2 meses en un anaquel, pero después ya no. Entonces es una buena recomendación es irte sobre marcas conocidas, ¿no? Nos ayuda a aprovechar mejor la comida, nos permite ser más tranquilos, estar más relajados. Si tenemos insomnio en la noche, si nos tomamos una copita de vino tinto ligeramente tibio, nos va a permitir dormir muy bien. Si se nos pasa un poquito tomar vino, normalmente produce sueño. Y hay de las otras casas vinícolas como nosotros también en México, de las de gran renombre, una escalera de vinos, entonces podemos empezar con uno y ir escalando a medida que queramos acercarnos a cosas más refinadas. También se ha dado el movimiento en México de hacer una cantidad de vinos ultra premium, que en algunas ocasiones son muy agradables, y estos pues sí, cuando ya nos queramos graduar, podemos ir con ellos, ¿no? Y yo invito, aunque quisiera que todo el consumo de vino fuera mexicano, a que hagan estas comparaciones con vinos de otros lugares para entender por qué el vino mexicano es tan único. Después de haber aprendido los aspectos básicos de los vinos mexicanos, Maribel y yo nos dimos cuenta de que consumir esta bebida de manera cotidiana es mucho más fácil y económico de lo que pensábamos. Ahora sabemos que para que un vino sea bueno, no necesariamente debe ser caro. Además de que si lo tomamos con moderación a la hora de la comida o de la cena, puede ser muy placentero e incluso benéfico para la salud. Ah, por cierto, Maribel ha sido oficialmente comisionada por su familia para elegir el vino a la hora de la comida. Y a mí, la verdad, me fue muy bien en mi cena romántica. Quiero comentarles que la Academia Mexicana del Vino y la CAV Club del Vino son organismos sin fines de lucro. Por eso los resultados de sus investigaciones son solamente en beneficio de los consumidores. Como pudo ver, no es tan difícil conocer de vinos, además de que es un tema apasionante y no por nada, su consumo ha trascendido por milenios. Si quiere tener información a la mano cuando vaya a comprar un vino, le recomiendo consultar la revista del consumidor de este mes, que trae las listas con la evaluación de los vinos más vendidos y la de los mejores vinos nacionales e importados. También podrá enterarse de sus precios y cuáles son los vinos mexicanos que más vale la pena comprar. Por supuesto, de acuerdo al gusto mexicano. Es así como llegamos al final del programa. Les agradecemos muchísimo su atención. Les recordamos que en esta época del año hay que cuidar muy bien nuestro presupuesto porque en enero hay muchos gastos que siempre se tienen que afrontar. Reciban un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de producción de la TV Revista del Consumidor y nuestros mejores deseos para 2005. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces.